La guerra había llegado a Siria hace años, transformando ciudades prósperas en ruinas, separando familias, destruyendo vidas. En la ciudad de Alepo, una vez conocida como la Perla de Oriente por su belleza y riqueza cultural, ahora solo quedaban escombros, sangre y desesperación. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de vida ahora estaban vacías, peligrosas, letales. Pero en medio de este caos, en medio de esta oscuridad absoluta, había un faro de esperanza. Un refugio para animales, dirigido por una mujer extraordinaria llamada Amira al-Rashid. Amira tenía 52 años, era médica veterinaria de profesión, pero en los últimos años de guerra, se había convertido en algo más, una heroína, una salvadora, un símbolo de compasión en un mundo que parecía haber perdido toda humanidad. Cuando la guerra comenzó, Amira estaba trabajando en una clínica veterinaria privada en Alepo. Pero cuando los bombardeos comenzaron, cuando los civiles comenzaron a morir, cuando la ciudad se convirtió en una zona de guerra, Amira enfrentó una decisión: podía huir, podía intentar escapar a un país seguro como lo hicieron muchos otros profesionales. O podía quedarse y ayudar a los que no podían huir, los animales. Los animales no tienen voz, dijo Amira en una entrevista años después. No pueden pedir ayuda. No pueden explicar su sufrimiento. Solo pueden sufrir en silencio. Y yo no podía abandonarlos. Así que se quedó. Convirtió su clínica veterinaria en un refugio. Comenzó a rescatar animales de las calles devastadas, animales que habían sido abandonados cuando sus dueños huyeron, animales que estaban heridos, hambrientos, aterrorizados por los sonidos de las explosiones. El refugio de Amira no era un lugar lujoso. Era un edificio dañado por las bombas, con paredes agrietadas, techos parcialmente derrumbados, sin electricidad confiable, sin agua corriente. Pero era un santuario para los animales que Amira rescataba. En los primeros meses, Amira trabajaba sola, o casi sola. Rescataba perros de las calles, gatos que habían sido abandonados en apartamentos vacíos, pájaros que habían perdido sus hogares. Los alimentaba con lo poco que podía conseguir, los curaba de sus heridas, les proporcionaba un lugar seguro donde dormir. Pero pronto, otros se unieron a ella. Voluntarios locales, personas que también creían que incluso en medio de la guerra, la compasión era importante. Jóvenes que habían perdido sus empleos pero querían hacer algo significativo. Mujeres que habían perdido a sus familias pero encontraban propósito en cuidar a los animales. Entre ellos estaba Fátima, una mujer de 35 años que había perdido a su esposo e hijo en un bombardeo. Cuando comencé a trabajar aquí, dijo Fátima, pensé que no podría seguir viviendo. El dolor era demasiado. Pero estos animales necesitaban mi ayuda. Y al ayudarlos, encontré una razón para seguir viviendo. El refugio creció. Lo que comenzó como un lugar para unos pocos animales se convirtió en un santuario para decenas, luego cientos. Amira y su equipo rescataban animales de entre los escombros, de las zonas de combate, de las casas abandonadas. Cada animal tenía una historia de trauma, de abandono, de sufrimiento. Había un perro llamado Amir que había sido atrapado bajo los escombros durante 3 días antes de ser rescatado. Había un gato llamado Luna que había sido encontrado comiendo basura en una calle destruida. Había pájaros, conejos, incluso una oveja que había sido abandonada en un mercado vacío. Mantener el refugio en funcionamiento en medio de una zona de guerra era prácticamente imposible. No había suministros veterinarios. No había comida para animales. No había medicinas. Amira y su equipo tenían que ser creativos, tenían que improvisar, tenían que hacer milagros con nada. Usaban hierbas locales para tratar infecciones. Hacían comida para animales con vegetales y granos que podían conseguir en el mercado negro. Esterilizaban instrumentos quirúrgicos en fuego abierto. Realizaban cirugías a la luz de velas cuando no había electricidad. Había días en que no sabía cómo íbamos a alimentar a los animales al día siguiente, recordó Amira. Había días en que escuchábamos explosiones tan cerca que pensábamos que el refugio sería bombardeado. Pero cada mañana, nos levantábamos y seguíamos adelante. Porque estos animales dependían de nosotros. El equipo de Amira creció a más de 30 voluntarios. Trabajaban sin paga, motivados únicamente por la compasión. Algunos eran profesionales médicos que habían perdido sus empleos. Otros eran civiles ordinarios que querían hacer una diferencia. Todos compartían la creencia de que incluso en medio de la guerra, la vida animal importaba. Pero los desafíos no eran solo logísticos. Había peligro constante. Varias veces, el refugio fue alcanzado por fuego cruzado. Una vez, una bomba cayó a solo 100 metros del edificio, matando a varios animales que estaban en el patio. Amira y su equipo tuvieron que enterrar a los animales muertos, llorando mientras lo hacían, pero luego regresaban al trabajo, salvando a los vivos.
A medida que pasaban los meses, la reputación del refugio se extendió. Los civiles que aún estaban en Alepo comenzaron a traer animales a Amira, sabiendo que ella haría todo lo posible por salvarlos. Los periodistas internacionales que visitaban la zona de guerra escribían sobre el refugio, sobre la mujer extraordinaria que estaba salvando vidas animales en medio del caos. Las historias llegaron a organizaciones internacionales de bienestar animal. Una organización de rescate de animales con sede en Europa comenzó a enviar suministros, comida para animales, medicinas, equipos quirúrgicos. Otra organización ayudó a Amira a documentar a todos los animales en el refugio, creando un registro para que pudieran ser identificados si alguna vez sus dueños originales regresaban. Pero lo más importante fue que las historias llegaron a personas en todo el mundo. Personas que fueron inspiradas por lo que Amira estaba haciendo, que querían ayudar. Comenzaron a enviar donaciones, dinero que Amira usaba para comprar comida, medicinas, suministros. Una mujer en Canadá donó suficiente dinero para reparar el techo del refugio. Un hombre en Alemania envió equipos quirúrgicos modernos. El refugio se convirtió en un símbolo de esperanza no solo para los animales, sino para los civiles también. Cuando las personas visitaban el refugio, veían que incluso en medio de la guerra, la compasión seguía siendo posible. Veían que la vida animal importaba. Y eso les daba esperanza de que la humanidad no se había perdido completamente. Cada animal en el refugio tenía una historia. Había un perro llamado Esperanza que había sido encontrado comiendo cadáveres en una calle destruida. Fue rescatado, alimentado, curado, y se convirtió en el símbolo del refugio, un recordatorio de que incluso los más traumatizados podían sanar. Había una gata llamada Paz que había dado a luz a gatitos en el refugio. Los gatitos nacieron sanos, y Paz se convirtió en una madre amorosa, un símbolo de que la vida seguía, que la esperanza seguía siendo posible incluso en medio de la muerte. Había un loro llamado Libertad que había sido encontrado en una casa bombardeada. El loro estaba traumatizado, no hablaba, no comía. Pero con paciencia y amor, el loro comenzó a recuperarse. Comenzó a comer de nuevo, a hacer sonidos, a interactuar con los voluntarios. Amira conocía a cada animal por su nombre. Conocía sus historias, sus traumas, sus personalidades. Pasaba horas con ellos, curándolos no solo físicamente sino también emocionalmente. Los animales sienten, decía Amira. Sienten miedo, sienten dolor, sienten amor. Tenemos que tratarlos con la misma compasión que trataríamos a un humano. A medida que la guerra continuaba, Amira se dio cuenta de que necesitaba hacer más que solo rescatar animales localmente. Necesitaba ayudar a sacar animales de la zona de guerra, a encontrarles hogares seguros en otros países. Trabajó con organizaciones internacionales para establecer un programa de adopción. Los animales del refugio fueron documentados, fotografiados, sus historias fueron compartidas en línea. Personas de todo el mundo vieron a estos animales traumatizados y quisieron ayudar. Una familia en los Estados Unidos adoptó a Esperanza, el perro que había sido encontrado comiendo cadáveres. La familia lo llevó a un veterinario, lo entrenó, lo amó. Esperanza, que había experimentado el peor lado de la humanidad, ahora experimentaba el mejor lado. Se convirtió en un perro de terapia, ayudando a niños traumatizados en escuelas. Una mujer en el Reino Unido adoptó a Paz, la gata madre. Paz continuó teniendo gatitos en su nuevo hogar, y todos fueron adoptados por familias amorosas. El loro Libertad fue adoptado por un santuario de aves en España, donde fue rehabilitado completamente y se convirtió en un símbolo de la resiliencia animal. Después de 5 años de guerra, después de 5 años de rescates constantes, de trabajo incesante, de sacrificio personal, Amira y su equipo habían rescatado a 500 animales. 500 seres vivos que habrían muerto sin su intervención. 500 animales que ahora estaban viviendo vidas seguras, vidas llenas de amor. Cuando se alcanzó el número de 500, Amira fue invitada a una conferencia internacional sobre bienestar animal en Ginebra. Fue su primer viaje fuera de Siria en años. Cuando subió al escenario para hablar, la audiencia se puso de pie, aplaudiendo. Amira, emocionada, compartió la historia del refugio, la historia de los 500 animales, la historia de la compasión en medio de la guerra. No sé cuántos animales más podré rescatar, dijo Amira, con lágrimas en los ojos. No sé cuánto tiempo más durará la guerra. Pero sé que cada vida importa. Cada animal que rescatamos es una victoria contra la oscuridad. Es un recordatorio de que la compasión es posible, incluso cuando todo parece perdido. La audiencia, compuesta por veterinarios, activistas por los derechos de los animales, y filántropos de todo el mundo, fue profundamente movida. Después de su presentación, muchos se acercaron a Amira, ofreciendo apoyo, recursos, ayuda. Cuando la situación en Alepo se volvió aún más peligrosa, cuando los combates se intensificaron, Amira enfrentó una decisión imposible. El refugio estaba en peligro.
Los animales estaban en peligro. ¿Debería intentar evacuar a los animales? ¿Era posible? Una organización internacional de rescate de animales se ofreció a ayudar. Coordinaron con autoridades locales, con organizaciones humanitarias, con gobiernos. Fue un esfuerzo monumental, pero después de semanas de planificación, fue posible. En una operación de rescate extraordinaria, 500 animales fueron evacuados de Alepo. Fueron transportados en camiones especiales, alimentados, cuidados, llevados a seguridad. Fue una de las operaciones de rescate de animales más grandes jamás realizadas en una zona de guerra. Amira viajó con los animales, asegurándose de que cada uno fuera cuidado. Cuando los animales finalmente llegaron a seguridad, a países donde podían ser adoptados, donde podían vivir vidas normales, Amira lloró de alivio. Después de la evacuación, Amira no se detuvo. Aunque ya no estaba en Alepo, continuó trabajando con organizaciones internacionales para rescatar animales de otras zonas de guerra. Trabajó en Siria, en Irak, en Yemen, en cualquier lugar donde había conflicto y animales que sufrían. Estableció la Fundación Fronteras Sin Límites, una organización dedicada a rescatar animales en zonas de guerra. La fundación trabajaba con voluntarios locales, con organizaciones internacionales, con gobiernos, para salvar vidas animales en medio del caos. La guerra no discrimina, decía Amira. Mata a humanos y animales por igual. Pero mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras haya esperanza, seguiremos rescatando. Años después, cuando finalmente llegó la paz a Siria, Amira reflexionó sobre lo que había logrado. Había rescatado a más de 2,000 animales en total, trabajando en múltiples zonas de guerra. Había inspirado a miles de personas en todo el mundo a creer en la importancia de la compasión animal, incluso en medio del caos humano. El refugio original en Alepo fue reconstruido. Se convirtió en un centro de entrenamiento para veterinarios que querían trabajar en zonas de conflicto. La Fundación Fronteras Sin Límites se expandió a 30 países, operando en cualquier lugar donde había conflicto. Amira, ahora en sus 60 años, continuaba trabajando, continuaba rescatando, continuaba creyendo que la compasión era posible. En su oficina, tenía fotos de todos los 500 animales que había rescatado de Alepo. Cada foto era un recordatorio de por qué hacía lo que hacía. La guerra toma muchas cosas de nosotros, dijo Amira en una entrevista reciente. Toma nuestras casas, nuestras familias, nuestras vidas. Pero no tiene que tomar nuestra compasión. Mientras tengamos compasión, mientras creamos que cada vida importa, podemos construir un mundo mejor. La historia de Amira al-Rashid y su refugio se convirtió en una leyenda. Fue documentada en películas, en libros, en artículos de prensa. Fue enseñada en universidades como un ejemplo de coraje y compasión. Fue inspiración para miles de personas que decidieron dedicar sus vidas a ayudar a los animales. Pero lo más importante fue que los 500 animales que fueron rescatados de Alepo vivieron. Vivieron vidas seguras, vidas llenas de amor, vidas que de otro modo habrían sido imposibles. Y cada uno de esos animales fue un recordatorio de que incluso en medio de la guerra, la compasión es posible. Incluso en medio de la oscuridad, la luz puede brillar. Porque Amira al-Rashid demostró que no hay fronteras para la compasión. No hay límites para el amor. Y que una persona, con determinación y corazón, puede cambiar el mundo.